Buenas tardes, amados hermanos en la fe, amada familia y mis queridos amigos y semejantes. En esta tarde quiero hablarles de un tema que para mí es uno de los temas más importantes. Hablar acerca de la muerte, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero en esta tarde tener la bendición de leer una porción de la bendita palabra del Señor. En ella encuentro que la muerte de mi Señor fue profetizada. Y el profeta que profetizó la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el profeta Isaías. Por lo tanto, en este libro maravilloso de este gran hombre de Dios llamado Isaías, en el capítulo 53, comenzando en el versículo 3 hasta el versículo 8. Repito, Isaías capítulo 53, del versículo 1 hasta el 8. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así manifiesta este gran hombre de Dios llamado Isaías, profetizando miles de años antes que suceda, se cumpla esta profecía. Este hombre de Dios declara acerca del propósito, de ese gran y único propósito de nuestro Señor, de venir aquí a la tierra, a este mundo, a estar dentro de sus criaturas, con el único propósito de dar su vida por usted y por mí, de sufrir esos dolores en su propia carne, por causa tuya y por causa mía, por causa de toda la humanidad. Porque Él nos dice en su palabra
en el Nuevo Testamento. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19 y el versículo 10 dice que el Hijo del Hombre, el Señor de señores, vino a buscarnos y a hallarnos y a salvarnos de la condenación eterna por causa de nuestros pecados. Él vino a dar su vida para ti y para mí. Por eso, mi querido amigo, cree en Él, como creyó el ladrón en la cruz. Es el ejemplo maravilloso que Él nos da acerca de este malhechor, de este hombre que merecía el castigo por sus hechos, por haber hecho lo malo, así como usted y yo. Lo importante es reconocer que Él es el Señor. El ladrón en la cruz, el de la derecha, reconoció que Jesucristo era el Señor y le suplica y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le contestó el Señor? Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi pregunta es para todos los que tengan la oportunidad, la bendición de oír estas palabras: ¿por qué la promesa no fue para los dos malhechores? Porque eran dos, el uno a su izquierda y el otro a su derecha. Porque el uno no creyó. Y es lo que sucede hoy en día en la humanidad. Los seres humanos, la mayoría, no creen en que Él vino a dar su vida para ti y para mí. Es más fácil creer la mentira, el engaño, la religiosidad de los demás. Creer el engaño, pero no creer la verdad. Si en verdad crees en Dios, hay tantas esperanzas que Él nos da. Pero si no crees, porque hay tres maneras de creer en Dios: creer de la mente, creer y decirlo de los labios, pero muy pocos creen de aquí, del corazón. El corazón tiene que reconocer y ser convicto de que Él es el Señor, como así creyó el ladrón en la cruz, porque Él reconoció que Jesucristo es el Señor. Luego, más tarde, uno de los mandamientos que el Señor dio a su iglesia fue en cuanto a la Santa Cena. Él dio dos mandamientos a su iglesia. El primero fue que cada persona que cree en Él sea bautizado con el bautismo que representa la muerte y la sepultura y la resurrección de nuestro Señor a favor de la humanidad, a favor del que cree. Por eso en esta tarde, mi amigo, amiga, te invito a creer en Él de todo corazón. Él dice a su iglesia
en Primera de Corintios, el capítulo 11. Si tienes una Biblia, búscalo por favor. En Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 26. Es en cuanto a la Santa Cena. Y mire lo que el Señor nos dice acerca de ella. Este domingo 12 teníamos el propósito de tener la Santa Cena en nuestra iglesia. El 12, domingo de resurrección. Pero no vamos a poder tenerlo. Así que hermano, hermana, pero sí te prometo en el Señor que después que pase esto que estamos pasando, tendremos la bendición de tener la Santa Cena. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 11 y el versículo 26. Yo estoy en Segunda de Corintios, pero es Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 26. Dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así, queridos hermanos en la fe, el Señor nos va a permitir seguir participando de la mesa del Señor, porque a través de ella estamos diciendo al mundo en relación a su muerte que Él murió y que Él resucitó para que usted y yo, mi hermano, hermana, tengamos la esperanza de la vida eterna. Que anunciemos su muerte, que compartamos su muerte. Así que esto era uno de los mandamientos de Él. Y en segundo lugar, tenemos un gran testimonio, un gran ejemplo que nos da un hombre del país de Etiopía. Este hombre de Etiopía había venido a la ciudad de Jerusalén, muchas millas o muchos kilómetros de distancia entre Etiopía y la ciudad de Jerusalén. Pero él venía con el propósito de participar de la fiesta solemne que se celebraba en la ciudad de Jerusalén, y había comprado un rollo de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando él regresaba, comenzó a leer, y justamente él leía acerca de esta gran profecía de la muerte, del sufrimiento y del dolor que el Señor tenía que pasar por usted y por mí. Y esta historia está en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Los que tienen su Biblia, por favor, búsquenlo. El libro de los Hechos, el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 29. Una historia maravillosa. La historia de Felipe, ese gran evangelista, ese gran hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo y por los ángeles de Dios. Dice en Hechos 8:29,
estas palabras. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oía que leía al profeta Elías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era esta: ¿cuál? Lo que miles de años atrás el hombre de Dios había profetizado acerca de la muerte y del sufrimiento de nuestro Señor. En esta semana se ha escogido para recordar es la muerte y el sufrimiento de nuestro Señor a causa de toda la humanidad. Y dice que él leía estas palabras: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le tresquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la encontrará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, escuche, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, querida familia. Entonces Felipe, abriendo su boca, lo que usted y yo, hermano y hermana, debemos de hacer todos los días. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Lamentablemente la mayoría nos dedicamos a otras cosas. Le damos mayor importancia a las cosas que suceden en este mundo. Tiene que suceder. Él lo dijo. Vendrán cosas que aún los escogidos, los llamados, temblaremos. Ojalá que esto no suceda con usted y conmigo, mi querido hermano y hermana. Ojalá que nuestra fe y nuestra esperanza descanse en Él. Porque se supone que usted y yo creemos en su muerte y en su resurrección. Para finalizar, el testimonio del apóstol Pablo, que está en 2 de Timoteo. Vamos a avanzar más adelante a 2 de Timoteo, el capítulo 1 de 2 de Timoteo y el versículo 10 y 11. Dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, oiga bien, por favor, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Ese es el propósito de nuestro Señor, de venir a este mundo y morir y resucitar para quitar la muerte por causa de tu pecado y de los míos,
y darnos su vida para que tú y yo tengamos la vida de Él. Versículo 10 sigue diciendo: el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Y querido hermano, hermana, amigo, amiga, querida familia, en este mes de noviembre, de mayo, que ya se aproxima, no lo digo por jactancia, lo digo como testimonio, como gratitud a mi Señor. Voy a cumplir mis 50 años predicando a mi Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección de Él a favor de usted y de mí. Y el versículo 11 dice: el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. ¿A quiénes? A los gentiles, porque yo pertenezco a los gentiles, pero a la vez, lo más importante, que también pertenezco al pueblo de Dios, al pueblo espiritual de Dios, que es su iglesia. Y quiero terminar esta exhortación, esta meditación, en esta semana que estamos celebrando la Semana Santa, la muerte. Mis queridos amigos, el Señor no murió el día viernes. El Señor murió un día miércoles por la tarde y resucitó las primeras horas del primer día de la semana. Son 3 noches y 3 días, un total de 72 horas. Miércoles en la noche, jueves en la noche y viernes en la noche. Días, jueves, viernes y sábado. Hacen las 72 horas que nuestro Señor, un día como hoy, dio su vida para ti y para mí. Y quiero terminar en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, o llamado también el libro de Revelación, el capítulo 21 y los versículos 3 y 4. Repito, Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Escuchen: y oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire usted el versículo 4. Escuche, por favor. ¿Enjugará Dios toda lágrima? Sí, es posible que en este momento haya mucha gente en este mundo que están llorando por sus muertos, que están sufriendo dolor. Nuestro apoyo, nuestra oración, pero más que todo, que acudan al Señor, que crean en Él, que se humillen ante Él, que le abran su corazón. Amigo, amiga, ábrele tu corazón al Señor. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y te llamo y te toco a través de mi palabra y de mi poder. Y si tú lo abres, dice, si tú me invitas a pasar, estaré contigo y tú conmigo. Y termino una vez más el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Gloria a Dios. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre. Padre, gracias por ese amor. Gracias por haber dado tu vida. Y gracias que venciste la muerte y resucitaste para darnos la esperanza de la vida eterna contigo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y